Muy buenas noches, hermanos televidentes. Aquí feliz de la vida de estar de nuevo con ustedes en tu segmento La Sabiduría de la Bisabuela. Como siempre, con mucho amor y muchas bendiciones. Pues hoy les traigo un tema personal para que ustedes también así lo vayan aplicando en su vida. La gente dice que no hay felicidad, pero eso es un decir de la gente. Pues sí, hay felicidad y mucha felicidad. Si tú te propones ser feliz, tú serás feliz. Pues te voy a decir lo que yo medité de mi vida. Pues bien, mira, cuando yo era joven, yo era feliz, porque yo era joven. Y el joven no necesita nada, sino vivir. Fui feliz, ¿verdad?, en ese tiempo. Pues me casé y fui feliz también en el matrimonio, como son todos los matrimonios, que hay que luchar, nadar contra las olas, pero eso es la vida, luchar. Pues hice mi hogar, gracias al Señor, pero qué feliz me sentí cuando yo tuve mi primera hija. Qué felicidad sentí, olvidándome de los contratiempos que se pasa, pero fui feliz. Cuando tuve mi primer nieto, fue súper feliz. Y así he ido trazándome las metas de la vida y yo analizándola. Y así se fueron casando mis hijas y yo siendo felices, luchando, porque eso es el matrimonio, luchar para uno ver realizado un sueño, que es tener su familia unida, casada. Y cada nieto que a mí me nacía era una felicidad. Yo era la niñera de mis nietos. Nadie me cuidaba a mí esos nietos, nada más que yo. Pero yo nunca en la vida pensé, y creo que tú también, hermanos televidentes, nunca he pensado en ser bisabuela. Yo nunca en mi vida pensé eso. ¿Por qué? Porque yo creía como que ya decir bisabuela es una cosa como que ya acabé con mi vida. Estoy ya tú sabes, vencida. Pues no. Entonces, llega el nieto, llega el otro, llega el quinto y feliz de la vida. Pero ¿qué pasa? Yo sigo siendo feliz, valorando mi familia. Y a través del tiempo, 21 años más tarde, que no tengo pendiente ser bisabuela, pues me llega el premio. Ser bisabuela es un regocijo, es algo grandioso, es algo que no se espera, porque tú crees que ser bisabuela y se acabó el mundo, y uno por eso no piensa en eso, y por eso yo he acogido esto como una sorpresa. A la edad mía de ser bisabuela, me siento ser la mujer más feliz del mundo, realizada como madre, como esposa, y como todos los dones que el Señor me puso, yo creo que ya hoy yo cumplí con eso. Fui feliz al principio y al final me siento pero mucho más bendecida porque he valorado lo que es la vida, lo que es un hogar, lo que son los hijos, lo que son los nietos y lo que son los bisnietos, que ese es el premio que uno tiene que disfrutar, porque ya ver el hijo del bisnieto, ya eso es difícil. Entonces, yo analicé mi vida, ¿y qué voy a hacer? Disfrutar mi bisnieta como un regalo de Dios. Así que, amigos televidentes, yo quiero que tú seas también feliz. Valora todas las cosas buenas y las malas ya pasaron porque tú las sobrepasaste. Eso lo hace el Señor. Muchas bendiciones. Será hasta la próxima. Bye.